Facebook. A ver, vamos a chequearlo. Sí, ahí dice en vivo. En Facebook. Bárbaro. Bueno, parecería que toquemos madera, que está todo dentro de los cánones normales. Bueno, ¿vamos bien ahí? Si les parece, estamos casi en la hora, esperamos un par de minutitos y arrancamos con el repaso de la unidad de mano de obra, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta que me quieran hacer de la teoría de lo que vimos en las clases anteriores? Y arrancamos con el repaso. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? Profe, yo, Decime. una consulta. Buen día primero, perdón. Buen día. La fecha 9 ¿a qué unidad corresponde? Porque yo hice la semana pasada el resumen de mano de obra y como que no sé si me escuchó. ¿La ficha nueva a qué te referís? La ficha 9, la 9. Ah, ¿a qué unidad corresponde? no, pero Porque no me quedo en mano de obra, como que no me... Estaba junto con todas las fichas de mano de obra y no me quedaba, no sé. no, me quedaba como de más. la ficha 9 no corresponde a mano de obra. Ah, listo, porque la subieron junto con la de mano de obra y entonces no sé Bueno, si entonces me confundí. déjame que lo mire, pero nosotros íbamos avanzando. No, perdón, ahora lo acaban de modificar y acaban de poner todas las fichas por unidad. Claro, Hecho claro. ahora. Perdón, no lo había visto, yo lo vi la semana pasada y tenía esa duda. No, Dale, ningún problema. Gracias. No, por favor, les pido que me interrumpan, como siempre, si tienen dudas, y les parece que arranquemos, así, si vamos bien, a lo mejor terminamos un ratito antes, ¿sí? Así ustedes tienen tiempo para tomar algo antes de la clase de Conta 2. ¿Arrancamos? ¿Qué opinan? Bueno, si podríamos hacer un repaso así en líneas generales de lo de la clase pasada, o sea, no tan... Sí, a eso... y después le metimos a la unidad que sigue. Dale, a eso arrancamos. Bueno, arranquemos con mano de obra. Nosotros, cuando arrancamos con el dictado de la materia, la primera unidad le dedicamos a generalidades, le dedicamos a definir la contabilidad de costos en forma comparativa con la contabilidad patrimonial. Empezamos a tener noción de cuál era la definición de costos, cuál eran las diferencias que encontrábamos con el resto de las definiciones de gastos, de activos, cómo era el traspaso del activo a la cuenta costos y ese juego de cuentas patrimoniales y cuentas de resultados. Cuando pudimos hacer esa introducción en esa primera unidad, arrancamos viendo, las unidades van siguiendo cada uno de los elementos que forman parte del costo. La unidad número 2 abordaba el primer elemento, que es materiales o materias primas. La unidad número 3 es la que vimos en la clase pasada, que es mano de obra directa. Y ahí es donde nos vamos a detener para intentar repasar. ¿Qué definíamos o cómo definíamos al segundo elemento del costo, mano de obra directa? Identificábamos a este elemento como las remuneraciones o las cifras que se devengaban producto de el trabajo en relación de dependencia, específicamente del personal que estaba afectado a la parte de producción, a la parte fabril o a la parte de prestación del servicio, dependiendo de la actividad de la empresa, ¿sí? Entonces decimos que son las remuneraciones o los salarios devengados
Ese devengamiento, si ustedes recuerdan, en contabilidad patrimonial eran devengamientos mensuales, los hacíamos al finalizar el mes, hacíamos el asiento de devengamiento que era remuneración como cuenta de resultado negativo a remuneración a pagar, o sueldos y jornales a pagar, y en ese momento estábamos haciendo este devengamiento. Este segundo elemento comprende, como les decía recién, la mano de obra directa. Entendíamos por mano de obra directa, haciendo una clara separación, una clara división con la mano de obra indirecta, aquella mano de obra que, estando afectada al proceso de producción, la podíamos asignar, la podíamos cargar de forma clara, inequívoca, no nos llevaba demasiado tiempo ni demasiado esfuerzo poder identificar ese sueldo devengado con la fabricación de ese producto. Si tratamos de imaginarnos, vamos a estar viendo a aquel empleado que está parado en la línea de producción, operando la máquina que está fabricando el producto que se trate. A diferencia de la mano de obra indirecta, que es aquella mano de obra que, si bien está en la línea de producción, está en la parte fabril, no la podemos asignar de manera clara e inequívoca con la fabricación de un determinado producto. Ejemplo típico de la mano de obra indirecta es, por ejemplo, el sueldo de los supervisores. Con el sueldo de los supervisores, lo que tenemos que hacer es encontrar una forma de prorratear, de distribuir, para que una porción de ese sueldo devengado pueda ser cargada al producto o a la prestación del servicio. Entonces, tanto la mano de obra directa como la mano de obra directa con enfoque en costos son remuneraciones devengadas del sector fabricación, de la parte fabril de la compañía. Por lo tanto, estamos excluyendo al sector comercial, estamos excluyendo al sector administración y al resto de los sectores que no sean fabricación. Ahora, la diferencia entre directo e indirecto, decíamos que el directo es aquel que lo podemos cargar, asignar al producto de manera clara, de manera simple, fácil y de forma inequívoca. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. ¿Qué características tenía el tema de mano de obra a diferencia de materiales? Que la mano de obra, como todo servicio, es un elemento no estoqueable. Yo no puedo tener un almacén con mano de obra estoqueada como si me ocurría en materiales o en materias primas. A raíz de esto, alguno podrá pensar que entonces es un elemento un poco más fácil de administrar, visto desde el riesgo que conlleva la falta o el robo o la pérdida de materiales o de materias primas, la pérdida económica. Lejos de ser así, la mano de obra, si bien es un elemento no estoqueable, es uno de los elementos más complejos de administrar, fundamentalmente porque estamos hablando de seres humanos y porque estamos hablando de personas en las que la cuestión subjetiva, el estado de ánimo, las ganas que tienen el día a día de hacer la tarea, pueden variar y puede verse afectada de manera muy sensible ante cambios en el contexto, cambios en la compañía, cambios que puedan ser considerados de manera personal, y afecta el rendimiento de este segundo elemento. Hacíamos una diferencia en la relación de dependencia y la relación de independencia. Este segundo elemento de mano de obra directa, decíamos que hacía mención a las remuneraciones devengadas de la parte fabril
pero del personal que está en relación de dependencia. Si recuerdan, cuando hablábamos de relación de dependencia, decíamos que para que exista tal relación debería existir una dependencia jurídica, una dependencia económica y también una dependencia de mando. Es decir, que esa persona que está trabajando previamente fue registrada por la empresa, dándolo de alta en el sistema de AFIP, que se llama Registro de Alta Temprana. Al darlo de alta a la empresa en el registro de alta temprana, esa persona ya está trabajando en relación de dependencia y esta relación de dependencia genera una serie de derechos y de obligaciones entre las partes. ¿Quiénes son las partes? El empleador por un lado, que es la empresa que contrata a ese trabajador, y el trabajador por el otro. Por un lado, la empresa tiene la obligación de explicarle la forma que tiene que desarrollar la tarea, tiene la obligación de pagarle un salario por el trabajo realizado, y por otro lado el empleado tiene la obligación de asistir al trabajo o realizarlo en forma remota, depende de la modalidad que hayan acordado previamente entre el empleado y el empleador, y realizar la tarea dentro de los niveles de eficiencia requeridos por el empleador. Digo esto porque la relación laboral es una relación, como todo contrato, entre dos partes. Cualquiera de las partes que incumpla automáticamente le da derecho a la otra parte de reclamar por la parte incumplida. Por ejemplo, si el empleador no le paga el sueldo, ese empleado tiene el derecho a reclamar por el sueldo no pagado, como así también por el resto de los derechos que tiene el empleado. Por ejemplo, el derecho a gozar de las vacaciones, el derecho a que se le pague 2 veces al año 2 medios sueldos, que sería el aguinaldo, y así una serie de derechos y obligaciones que están legislados en la ley marco, que es la ley de contrato de trabajo, en nuestro país la 20744. Además de esta ley marco, la 20744, existen, yo les decía la clase pasada, otra legislación o varias legislaciones, reglamentos, cuestiones legales que son definidas en lo que llamamos los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo son logros sindicales que se van acordando entre el empleador o el sector que representa a los empleadores. Digo sector porque estos convenios colectivos de trabajo están diferenciados en función de la actividad que tiene la empresa. Por un lado, la actividad de lo metalúrgico tienen un convenio colectivo de trabajo, por otro lado, la actividad mercantil tienen otro convenio colectivo de trabajo, y así para cada una de las distintas actividades. Estos convenios colectivos de trabajo se firman entre la representante patronal, entre la representante de los empleados, que es el sindicato que los agrupa, y como tercer parte interviniente, como tercer imparcial, que hace las veces de salvaguarda de que ninguna de las partes ha sido forzado a firmar ese convenio, es el Ministerio de Trabajo. Entonces, además de la ley marco, la 20744, existen convenios colectivos de trabajo que regulan el ejercicio de la relación laboral. Por un lado, si tenemos determinadas disposiciones en la ley de contrato de trabajo y otras disposiciones referidas al mismo tema en el convenio colectivo de trabajo, siempre lo que se toma es lo que dice el convenio colectivo de trabajo, que generalmente son situaciones más benévolas, que son situaciones que benefician al trabajador, porque dentro de la ley marco
existen condiciones marco, valga la redundancia, y en los convenios colectivos de trabajo existen algunos derechos adquiridos que benefician al trabajador. Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo habla de que los días de vacaciones son días corridos. Puede que exista en algún convenio colectivo que diga que los días de vacaciones son días hábiles. Acá vemos una clara ventaja a favor del trabajador, que en lugar de contar 14 días corridos, como dice la 2744, podría llegar a contar 14 días hábiles. Si esto lo trasladamos a días corridos, se incrementan en 4 días, depende cuándo comenzamos las vacaciones, si es un día lunes o si es algún otro día de la semana. Habiendo dicho esto del tema de la relación de dependencia y la norma legal que regula este contrato entre dos partes, vale la pena analizar qué es entonces la relación de independencia. Por el contrario, si nosotros tenemos relación con una persona y esta persona presta su servicio a través de un contrato de prestación de servicio y no así un contrato laboral, este tercero que presta ese servicio debería estar impositivamente registrado en AFIP como monotributo o como responsable inscripto en IVA y en ganancias. Ahí vemos claramente que el responsable inscripto o monotributista está ejerciendo la tarea no en una relación de dependencia y como tal no tendría todos los derechos amparados en la 20744 y en los convenios colectivos de trabajo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces se suele disfrazar, se suele enmascarar una relación de dependencia bajo la figura de un monotributo. Esto claramente no es lo mismo, claramente son situaciones totalmente diferentes y contadores, licenciados en administración tienen que tenerlo muy en claro, porque vamos a ser los profesionales que tenemos que asesorar a las empresas, a nuestros clientes, y deberíamos marcar estas diferencias haciéndole conocer a esa empresa, a ese empleador, cuáles son los riesgos, cuáles son claramente los beneficios y los perjuicios que se acarrea tratando de reemplazar una figura por otra. La realidad es que cada relación debe ser registrada como lo que efectivamente ocurre en la realidad y en la práctica. Si ese empleado está trabajando en relación de dependencia, así debe ser registrado y no como un monotributista. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Chicos, hola. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, profe. A mí se me cortó. ¿Hasta recién no me escuchaban o sí? A mí se me cortó, o sea, me decía como que había un problema en la red. ¿Lo que vimos recién se escuchó o no?
minuto que se cortó, profe. Pero lo anterior sí lo vimos. Eso sí se escucha. Bárbaro. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? No, profe. Bueno, seguimos entonces. Comparto pantalla de nuevo, ¿sí? Les pido que me interrumpan porque no... Cuando empiezo con la presentación, pierdo el contacto con ustedes, ¿sí? Bueno, continuamos. ¿Vamos bien ahí? Sí, yo veo ahora. Bien. Bueno, también vimos la semana pasada sistemas de pagos y métodos de incentivo. Entendíamos por sistema de pago la forma que el empleador le retribuía a ese empleado la remuneración devengada. Lo que se está utilizando y cada vez más es la paga a través de la acreditación del sueldo en cuentas bancarias. ¿Qué es esto? Simplemente se abre una cuenta sueldo. La cuenta sueldo es una cuenta que no tiene costo para el empleador ni para el empleado. Ese empleado se ve beneficiado con la apertura de la cuenta sueldo porque además de la caja de ahorro, ese empleado va a recibir una tarjeta de débito y el banco lo va a empezar a atender como un cliente, otorgándole seguramente una tarjeta de crédito y alguna línea de crédito personal. De esta forma, ese empleado en relación de dependencia empieza a vincularse con una entidad financiera y de esta forma poder acceder a los servicios financieros, que de otra forma, cuando el empleador le pagaba al empleado directamente en la fábrica, esta cuestión no existía y claramente la paga de la remuneración a través de la bancarización es un mecanismo que provoca beneficios para las dos partes. Por un lado, para el empleador deja de manejar efectivo en la empresa por cuestiones de seguridad y también una cuestión de rapidez, y para el empleado aparentemente debería tener la posibilidad de estar bancarizado y de acceder a todos los productos que los bancos le pueden ofrecer. Hablamos también de métodos de incentivos. Decíamos que además de la remuneración existen métodos de incentivos que pueden ser pagos adicionales a la remuneración o conceptos que se liquidan en la liquidación de haberes que están por encima del sueldo bruto estipulado o fijado por el convenio colectivo de trabajo. Uno de los conceptos de incentivos más comunes es el que se denomina presentismo, que el empleado tiene derecho a cobrarlo siempre y cuando no haya faltado al trabajo por cuestiones que no hayan sido justificadas. En algunos gremios, en algunos convenios colectivos, si el ausentarse del trabajo estaba justificado, como por ejemplo con una cuestión de salud y está justificado por un certificado médico, esa falta no le hace perder el presentismo al empleado y tiene derecho a cobrarlo. Otros tipos de incentivos son acordar entre el empleador y el empleado el pago de una remuneración mixta o que esté ajustada en función del rendimiento, y puede que esta remuneración tenga una parte fija y una parte variable. Esto es posible, esto es factible. También
podría ser factible que el 100% de la remuneración sea variable, pero hago la salvedad de que nunca el 100% de esa remuneración variable debería ser inferior al sueldo mínimo fijado en el convenio colectivo de trabajo para esa actividad y para esa tarea realizada por el empleado, ¿sí? Entonces, existe la posibilidad de remunerar al trabajador con un sueldo que no sea el sueldo fijo o el sueldo fijado por el convenio colectivo. Sí, existe esa posibilidad. Puede ser una remuneración variable, puede ser una remuneración mixta, pero nunca la totalidad de la remuneración devengada debe ser inferior a la fijada por el convenio colectivo de trabajo. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me pueden dar una devolución, por favor, si vamos bien? Hola. A ver, ahí nos vamos a mi casa. Ahí está arrancando. Porque me quedo con una compu con Zoom y en la otra Acá está, sí, profe. ahí está. Bueno, lo que sí no me deja ahora es compartir pantalla Facebook. Hoy estamos complicaditos. Entonces no me deja. Ustedes ahí no ven la pantalla, la presentación. No, profe, no, pero yo estoy en el botón para ver si A ver si. no, todavía no se ve. Porque no me habilita para poder compartir pantalla. Porque la otra es que yo puedo avanzar pero sin compartir la pantalla con ustedes. ¿Usted quiere compartir el Power que subió? Sí, Pero cada cual lo tiene en la plataforma. Si es eso de última fila, lo vamos siguiendo desde la plataforma. bueno, arranquemos entonces. ¿Les parece? Bueno, dale. Bueno, entonces estábamos intentando repasar mano de obra, sistemas de pago, sistemas de incentivos. Dejo habilitado el Zoom para que estemos, que tengamos un ida y vuelta, ¿sí? De última lo podés grabar, si vos querés. Está, Pero bueno, creo que la transmisión queda grabada, ¿no? sí, queda grabada por Facebook. Bueno, entonces, ¿qué me importaba repasar de mano de obra? Que tenemos un concepto bien claro que es el de remuneraciones y el de cargas sociales. Decíamos que no solamente el sueldo bruto es el costo para el empleador, sino también es las cargas sociales o las contribuciones patronales
que derivan de ese sueldo bruto. Y entendíamos por contribuciones patronales el aporte que hace el patrón con destino a la seguridad social, o sea, a la jubilación de ese empleado, y a la obra social. Para eso empezamos a trabajar en la práctica la matriz de mano de obra. La matriz de mano de obra no es otra cosa que tratar de volcar en esa matriz todos los conceptos que forman parte de el costo laboral, para que ese empleador conozca efectivamente cuánto es el costo laboral. Si ustedes ven, la matriz es una matriz de doble ingreso, se ingresa por las filas y se ingresa por las columnas, y en la medida que la vamos completando, arrancamos con una remuneración simbólica de 100 pesos, porque esos 100, más que 100 pesos, es el 100% de la remuneración bruta que aparece en la escala de ese convenio colectivo de trabajo. A partir de ahí se le empiezan a agregar contribuciones patronales, y la lectura final de esa matriz puede llegar a ser, por ejemplo, 169. ¿Qué quiere decir? Que por encima del 100% del sueldo bruto, ese empleador tiene un 69% adicional de costo de mano de obra. ¿Vieron la matriz de mano de obra en la clase de práctica? Sí, profe, la dejo. Bueno, intentemos arrancar con la unidad 4, con costos indirectos de fabricación. Este tema es el tercer elemento que forma parte del costo. Me parece que es más fácil entenderlo cuando uno se imagina una actividad de producción. Pensemos en cualquier actividad de producción. ¿Se les ocurre alguna en especial? ¿Quieren transmitirme alguna actividad de producción que se les ocurra? Así damos un ejemplo sobre una actividad en concreto. ¿Qué se les ocurre? Como producción de lápices. ¿Producción de? Lápices ligeros. Bueno, producción de lápices. Cuando nos dedicamos a producir lápices, vamos a tener determinados elementos que van a ser considerados materiales o materias primas, que a las claras los podemos asignar. Entonces, el primer elemento es mucho más fácil de darnos cuenta. Estaríamos hablando de la madera, estaríamos hablando de el carbono o el grafito que forma parte de la mina. El segundo elemento, que es la mano de obra, vamos a ver los obreros que están trabajando, que están operando la máquina, pero tenemos otros elementos que forman parte del costo que claramente no los podemos cargar al costo de esos lápices que estamos fabricando. Por ejemplo, la energía eléctrica que está consumiendo la máquina para que comience a fabricar. Por ejemplo, la amortización o depreciación de la máquina que está fabricando los lápices. Por ejemplo, el alquiler de la nave o del galpón en donde está instalada la fábrica. Esos conceptos forman parte del costo del producto, pero están incluidos en el tercer elemento del costo, que son los costos indirectos de fabricación. ¿Qué es lo que dice? Que los costos indirectos de fabricación, por descarte, son todos aquellos conceptos que pueden ser materiales, que pueden ser materias primas, que pueden ser mano de obra, pero que por una forma complicada, compleja, de difícil... Sí. Marcelo, hay gente que está esperando que la acepte. Pero estoy por Facebook, a ver. Sí, ahí estoy... Somos 33 nada más. Ahí estoy admitiendo al resto, por Zoom. Ahí están entrando, me parece, ¿no? Sí, profe, ahí sí entra.
Ahora sí, así seguimos por... Estoy a dos compus, una con el Zoom habilitado y la otra con el Facebook. ¿Estamos todos? Ahora sí. A ver si me deja Facebook compartir. No, no me deja. Bueno, continuamos. Cualquier cosa me avisan. Yo les decía que por descarte todo lo que no podemos incluir dentro de materiales directos, dentro de materias primas directas y de mano de obra directa, lo vamos a incluir dentro de los costos indirectos de fabricación. ¿Cuál es la complejidad? Que dentro de estos costos indirectos de fabricación estamos agregando componentes de distinta naturaleza. Por eso decimos que los CIF son heterogéneos, porque nos podemos encontrar con una materia prima, con un material y con una mano de obra indirecta. Entonces estamos realmente metiendo en una bolsa un montón de componentes que no son similares entre sí. Decimos que son cíclicos, y este concepto de cíclico tiene directa relación con el devengamiento. Como son elementos que no resulta fácil incorporarlos, asignarlos al producto, son elementos que los vamos a devengar a fin de mes. Entonces, nosotros hoy comenzamos con la fabricación de lápices, pero el consumo de energía eléctrica lo vamos a conocer cuando finalice el mes y nos llegue la factura de electricidad. Entonces, son devengamientos mensuales que los vamos a tener que incorporar de alguna manera, que ya vamos a ver que la manera que tenemos de incorporar es hacerlo de manera predeterminada, anticipada, a través de una estimación. Y para que podamos agregar este componente a cada una de las unidades que estamos fabricando, lo que tenemos que hacer es asignarla a través de un método que nos resulte apropiado, que nos resulte conveniente. Entonces, dentro de los costos indirectos nos vamos a encontrar con materiales indirectos, con mano de obra indirecta, con suministros y consumos de fábrica. Cuando hablamos de suministros nos referimos, por ejemplo, al suministro eléctrico, y cuando hablamos de consumo de fábrica nos podemos encontrar con otros componentes que consumimos en la fábrica que no los encontramos claramente identificados en los elementos anteriores. Un consumo puede ser el consumo de Internet, otro consumo puede ser el consumo de la parte proporcional del valor locativo. ¿Qué características tienen estos costos indirectos? Que son complementarios a los dos elementos del costo anteriores, a las materias primas y a la mano de obra directa. Pero además de complementarios son indispensables. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo estos CIF, no puedo terminar de fabricar el producto o no puedo concretar la prestación del servicio. Son de naturaleza diversa, como decíamos recién, son heterogéneos. Tenemos variados componentes que van a formar parte de ese producto. Y esta naturaleza diversa hace que la registración sea complicada, que controlarlos también sea más difícil y que asignarlos, entendiendo la tarea de asignación como la carga proporcional de ese tercer elemento al costo del producto o servicio, es una tarea complicada. ¿De qué forma los vamos a asignar? A través de una prorrata, a través de una distribución, a través de una asignación. A diferencia de la mano de obra directa y de la materia prima, que los asignamos de manera directa, en este tercer elemento lo que tenemos que hacer es encontrar un mecanismo para poder asignar a ese producto una pequeña parte de ese costo indirecto de fabricación. Y como esta prorrata o esta asignación
la realizamos de manera anticipada, porque como les decía recién, aún en el momento que estamos fabricando los lápices, o que estamos fabricando las carteras, o que estamos fabricando los muebles, no tenemos el costo de esos elementos que van a aparecer en la factura, por ejemplo, de consumo de luz que llega a fin de mes, lo vamos a hacer de manera anticipada y aproximada. Por eso es que vamos a ver que en el costo indirecto de fabricación, cuando empezamos a comparar esta asignación que hicimos de manera anticipada y de manera prorrateada con la asignación real o con el consumo real, empezamos a encontrar diferencias entre esto que hicimos de manera predeterminada y lo que realmente aparece luego en la factura consumida. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Sí. ¿Se te traba que Facebook o Zoom? No sé si quieren que sigamos, si quieren que intente nuevamente volver a Meet. ¿Seguimos? Bueno, genial. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de los IF? Por ejemplo, sueldos y cargas sociales del personal que esté afectado a la producción, pero que no está trabajando de manera directa en la fabricación del producto. Por ejemplo, un supervisor de planta. Por ejemplo, un sereno de la planta. Otro ejemplo serían los alquileres del inmueble donde funciona la fábrica. Otro ejemplo podrían ser los impuestos indirectos que afectan a ese producto que estamos fabricando. Otro ejemplo serían las depreciaciones de las máquinas que usamos para la fabricación del producto. Otro ejemplo serían todos los servicios que estamos utilizando en la producción. Cuando hablo de servicios, me refiero a servicio eléctrico, me refiero a gas, internet, agua y todos los servicios que puedan llegar a aparecer. Cuando nosotros tenemos el costo de los recursos y tratamos de estos recursos cargarlos al producto, algunos autores hablan de que esta carga se hace a través de un rastreo. Ellos lo llaman rastreo de impulsores. Este rastreo de impulsores es intentar ver cuáles son, en función del producto que estoy trabajando, los elementos que claramente forman parte de ese producto. Si estoy pensando en la fabricación de lápices, como me decían recién ustedes, materias primas y materiales, decíamos que los rastreo de manera directa porque identifico cuando veo el producto a la madera y el grafito que forma parte de ese producto. Cuando pienso en la mano de obra, el rastreo o el impulsor de ese recurso mano de obra, claramente veo a las personas trabajando. Pero en el caso de los IF, lo que trato de hacer es asignarlos a través de algún elemento o alguna forma de prorratearlo que me resulte sencilla, que me resulte económicamente factible y conveniente. Por ejemplo, si yo quiero prorratear, si yo quiero asignar el costo de la energía eléctrica, probablemente el elemento que uso para prorratearlo sean los kilowatts consumidos por el sector fabril. Si me llega una factura de luz con una determinada cantidad de kilowatts consumidos, tengo que identificar de esa factura cuáles fueron los kilowatts consumidos
específicamente por la parte fabril y separo de esa factura lo que haya consumido la parte de administración, la parte de ventas, otros sectores de la compañía. Entonces, vamos a ir identificando algún vínculo de conveniencia, algún modo de prorratear esos servicios que me permitan poder cargar ese CIF al producto. Dijimos, por ejemplo, que en la energía eléctrica podíamos utilizar kilowatts consumidos, que en el consumo de gas podemos usar metros cúbicos consumidos, que en la asignación del valor del alquiler podemos usar metros cuadrados que ocupa la parte de fábrica, y de esa forma ir encontrando para cada uno de los CIF que quiero distribuir, que quiero asignar, un elemento correspondiente. Estoy viendo que cada vez hay menos gente en el Zoom. ¿Es porque se está cortando? Sí, se está cortando bastante. ¿Me están siguiendo por Facebook o quieren que volvamos a reconectar todo? No, te seguimos en Facebook. Bueno, perfecto. Yo le subí una filmina que intenta explicar el proceso del costo indirecto de fabricación, en donde arrancamos con un determinado nivel de producción. Este nivel de producción es estimado porque lo vamos a calcular antes de que comencemos a fabricar el producto. En función de eso vamos a intentar obtener un listado de todos los costos indirectos de fabricación que vamos a estar empleando. Recuerden que este listado o esta clasificación de costos indirectos de fabricación lo vamos a hacer por descarte. Todo aquello que podemos asignar de manera directa lo vamos a incorporar en las materias primas y en la mano de obra directa, y todo aquello que no esté incluido en esta carga directa va a estar incluido por descarte en el costo indirecto de fabricación. Recuerden que esta selección de costos indirectos lo hacemos antes y durante la fabricación del producto, y que la carga a ese producto la realizamos de manera anticipada, predeterminada, tratando de que sea de la forma más precisa y ajustada posible, pero que sí o sí, cuando finalicemos el proceso de producción, cuando finalicemos el mes y comparemos esta asignación predeterminada que hicimos con los costos indirectos reales, van a aparecer desvíos o van a aparecer diferencias. Cuando hablamos de costos indirectos de fabricación, pensamos en una empresa que está departamentalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene distintos departamentos, que tiene distintos sectores. Estos sectores en la compañía los vamos a clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, departamentos que están afectados al proceso de producción. Los vamos a llamar centros de producción. Y por otro lado, departamentos que van a estar afectados a prestar servicios a los centros de producción. Estos los vamos a llamar centros de servicios a la producción. Entonces, vamos a tener dentro de la compañía dos grandes grupos de departamentos o de centros. Por un lado, los que están trabajando en el producto, que los llamamos centros de producción, y por otro lado, los departamentos que le prestan servicios a los de producción, que los llamamos centros de servicios o departamentos de servicios. Vamos a introducirnos ahora en tratar de explicar cómo es el proceso de asignación o de prorrata
para poder cargar este tercer elemento del costo, los llamados CIF, al producto. Este proceso de asignación se da a través de 3 distribuciones que vamos a hacer de manera escalonada. Una distribución que la denominamos distribución primaria. ¿Qué es lo que hacemos en esta distribución primaria? Intentamos repartir los costos indirectos de fabricación a todos los departamentos de la compañía, independientemente que estos departamentos sean de servicios o sean de productos. Es decir, que ustedes se van a encontrar con una grilla, con una matriz, en la que tienen la totalidad de los kilowatts consumidos de energía eléctrica y los van a prorratear entre todos los departamentos de la empresa. Se van a encontrar con el 100% del costo del valor del alquiler y lo van a distribuir proporcionalmente a cada uno de los departamentos de la compañía. Y así con cada uno de los CIF. Entonces, en esta distribución primaria, lo que hacemos es prorratear, distribuir los CIF entre todos los departamentos de la empresa, independientemente que estos departamentos sean de producción o sean de servicio. Y los vamos a distribuir utilizando la base de distribución que más se ajuste, que más fácil me resulte en función del tipo del costo indirecto a distribuir. Repito, para distribuir alquileres utilizaremos la base metros cuadrados, para distribuir consumo de energía eléctrica utilizaremos la base kilowatts consumidos. Van a ver en la práctica cómo hacemos esta distribución primaria y cómo cada uno de los departamentos va a tener una partecita de ese costo indirecto. La distribución secundaria es el proceso a través del cual los costos de los departamentos de servicios quedan en cero porque se van a trasladar a los departamentos de producción. Repito, el proceso de asignación o de distribución secundaria es el proceso a través del cual los departamentos de servicio asignan, cargan los costos que tenían asignados desde la distribución primaria a los departamentos de producción. Ustedes van a ver que para esta distribución secundaria tenemos una distribución que puede ser de manera directa o de manera indirecta, lo van a ver en la parte práctica. Incorporo a este tema de la distribución de costos un tema que me resultó interesante repasando de bibliografía que aborda el tema de costos en la actividad agropecuaria, cómo cada una de las actividades va encontrando una base elegida de distribución propia para cada actividad. En la actividad agropecuaria, una base que se utiliza para distribuir los costos se denomina UTA, que la sigla UTA significa Unidad de Trabajo Agrícola. ¿Y qué es lo que se hace en la actividad agropecuaria? Se toma un patrón o una unidad de medida pensando en cuál es el costo de arar una hectárea de campo. Entonces, se toma el costo del arado de una hectárea como una UTA, como una unidad de medida, y se relaciona el resto de las labores con esta unidad de medida, arar una hectárea de campo. Por ejemplo, si pensamos en
un disco con doble acción. Si hablamos de doble acción, quiere decir que tengo que pasar 2 veces el disco, por lo tanto, lo que hago es pensar en 0,50 UTA, es decir, una media medida de esa UTA que tomamos como referencia. Y así vamos tratando de encontrar una relación de cada una de las actividades, de las labores agrícolas, en relación con esa UTA que es arar una hectárea de campo. ¿Por qué quería detenerme en esto? Porque en costos, si bien tenemos muchísimas herramientas y tenemos mucho trabajo realizado por la doctrina y por los distintos profesionales que van abordando la temática, muy probablemente, si el día de mañana les toca hacer costos, a cada uno de ustedes les toque intentar pensar una nueva base de distribución o una nueva unidad de medida para la empresa o la actividad en la que les toque trabajar. Lo que intentamos hacer en costos es ver de qué manera cargamos, asignamos al producto o al servicio absolutamente todos los costos para poder sacar el costo de la manera más razonable, más precisa posible y poder determinar el día de mañana el precio de venta. Volviendo a las distintas etapas que tenemos para asignar al producto, la tercera etapa o la distribución terciaria, una vez que ya tenemos todos los costos cargados a los centros de producción, en esa tercera etapa lo que hacemos es transferir los costos indirectos del centro de producción a los lotes de productos o al producto individualmente. Entonces, resumiendo, tenemos en el proceso de asignación de costos indirectos 3 etapas. Una etapa primaria, que lo que hacemos es distribuir los costos indirectos en cada uno de los departamentos de producción o de servicio de manera indistinta. Una etapa secundaria, que lo que hacemos es trasladar los costos acumulados en los departamentos de servicio a los departamentos de producción. Y una etapa terciaria, que lo que hacemos es, como tenemos los costos indirectos de fabricación acumulados en los departamentos de producción, los trasladamos a el producto o al lote de producto que estamos fabricando. De esta manera lo que hacemos es incorporar ese tercer elemento del costo a los 2 elementos anteriores, mano de obra directa y materia prima. Yo recién les decía que el costo indirecto de fabricación es un costo que lo calculamos de manera estimada, predeterminada, anticipándonos a la elaboración del producto. Una vez que terminamos el mes, una vez que terminamos el proceso de fabricación, lo que hacemos es comparar esto que calculamos de manera estimada con la realidad. Y de esta comparación aparecen lo que llamamos las diferencias o los desvíos. Cuando analizamos los distintos desvíos, vamos a ver que encontramos distintas variaciones dependiendo del elemento del costo que estemos analizando. En el elemento materiales o materias primas vamos a tener 2 posibilidades de desvíos o de variaciones. Una que está relacionada con el elemento monetario, con el precio.
yo pude haber estimado que el precio del material o de la materia prima iba a ser de 10 pesos, y cuando en la realidad lo voy a comprar, tiene un valor distinto a esos 10 que yo había estimado. Es por eso que esta variación en la materia prima la llamamos variación precio. O puedo tener una variación en el componente físico, que sería la cantidad de esa materia prima que lleva a elaborar el producto. Yo había estimado una determinada cantidad, pero cuando me pongo a fabricarlo, esa cantidad es mayor. El segundo elemento del costo es mano de obra. En este elemento de mano de obra tenemos la posibilidad de analizar también dos variaciones, con el mismo razonamiento que veíamos en materias primas o en materiales. Una variación que tiene que ver con el componente monetario, que es el valor de la mano de obra, que en lugar de llamarla precio por tratarse de mano de obra, lo llamamos variación salario. Y también el componente físico, que tiene que ver con el tiempo que le lleva a ese obrero elaborar ese producto o prestar ese servicio. Y a esta variación la llamamos variación tiempo, en lugar de variación cantidad, como llamábamos recién a esa variación en los materiales o materias primas. Habiendo analizado las variaciones en los dos primeros elementos del costo, pasamos ahora a analizar las variaciones en el tercer elemento, que es el costo indirecto de fabricación. En este caso, el costo indirecto de fabricación tiene tres variaciones. Tiene una variación que tiene que ver con el precio, que la vamos a llamar variación presupuesto, en lugar de variación precio o variación salario, que era lo que veíamos recién. Tiene otra variación, que es la variación capacidad, e incorporamos una tercera variación que tiene que ver con la variación eficiencia. ¿Por qué en el costo indirecto de fabricación tenemos tres variaciones? Porque en este componente también empieza a tener importancia el uso de la capacidad instalada que tenemos en la planta. No es lo mismo tener una mayor capacidad utilizada de la capacidad instalada que tener una menor utilización de esta capacidad instalada, porque de la mayor utilización de la capacidad instalada dependerá poder amortizar en mejor manera el costo de el uso de la maquinaria, del uso del alquiler, del uso de los distintos componentes indirectos de fabricación. Ustedes van a ver en la presentación que subí que tenemos todas las variaciones, están todas las fórmulas definidas, simplemente para que lo tengan como un elemento teórico importante a la hora que ustedes vean los trabajos prácticos que van a ver con Verónica y con Albertina. Van a ver también cómo sacamos los distintos, las distintas variaciones, comparando esto que habíamos asignado de manera predeterminada con la realidad. Van a ver que en la práctica la palabra asignación es distinto a la palabra aplicación. La palabra asignación hace lugar a esta predeterminación que yo estoy haciendo un momento anterior al momento de la fabricación del producto. En cambio, la aplicación es la verdadera utilización que yo hice, y aplicación se asemeja
a la carga fabril real, mientras que asignación se asemeja a la predeterminación que yo hice para poder calcular el tercer elemento del costo antes de comenzar a fabricar. Ustedes van a ver que si esta asignación fue mayor a la aplicación, yo estoy sobre aplicando costos a ese cálculo que hice. Por el contrario, si la asignación fue menor a la realidad, a lo que realmente me aplicó o me insumió consumir ese producto, estamos subaplicando costos indirectos de fabricación. Vamos a ver que estas variaciones van a formar parte del costo del producto o van a ir a una cuenta del estado de resultado, dependiendo si esta mayor o menor aplicación tiene que ver con una cuestión de eficiencia. Volvemos nuevamente al concepto que teníamos en mano de obra y en materias primas. Todas las cuestiones que están relacionadas con ineficiencia propia de la fábrica no pueden ser cargadas al costo del producto. Estas ineficiencias van a ser cargadas a una cuenta de resultado negativo que van a formar parte del estado de resultado, pero que no tienen que ser incorporadas al costo del producto. Estamos terminando con esta unidad. Les pido que me consulten a través del foro de la plataforma todas las dudas que tengan. Intentaremos la semana que viene, el martes próximo, tratar de hacer un repaso de esta clase, que fue una clase bastante complicada. No hemos podido ir repasando cada una de las presentaciones que habíamos preparado en la filmina, pero bueno, mi idea era desarrollar la unidad completa. Nuevamente, si llegan a tener alguna duda del repaso que hicimos de mano de obra o de esta unidad de costos indirectos de fabricación, lo vamos a retomar el martes próximo a las 10 de la mañana y de manera asincrónica a través de las dudas que ustedes me puedan plantear en el foro de la teoría Junín, del espacio que tenemos abierto para costo para la toma de decisiones. Aprovecho para saludarlos, desearles una buena semana y seguimos conectados de manera asincrónica o de manera sincrónica el próximo martes. Muchas gracias.